Hello, ya estamos de nuevo aquí. So let's look at our sentence. Ready? Tell her not to throw it away. I'm sure we can use it again. Dile a ella que no lo tire. Estoy segura de que podemos volver a usarlo. Ok, la primera parte es tell her not to. En una clase anterior vimos el afirmativo. Tell them to be quiet. Diles que se callen. Ahora negativo. Tell her not to do it. Dile que no lo haga. ¿Ok? Simplemente metemos not antes del verbo to y infinitivo. Tell her not to do it. Dile a ella que no lo haga. Más ejemplos. Tell him not to leave. Dile a él que no se vaya. No se vaya, ¿no? So tell him not to leave. Y no decimos tell him don't leave. Ese es el error típico, ¿ok? Evitamos eso. Tell him not to leave. No don't. No metemos don't. Simplemente not. Tell her not to stay. Dile que no se quede. Tell her not to stay. So repeat. To tell someone to do something. En el negativo, tell someone not to do something. En la clase anterior vimos la estructura tell them to be quiet. Y aquí trabajaremos estructuras similares en su forma negativa. Lo único que varía es que aquí introducimos la palabra not. Por ejemplo, diles que no se vayan sería tell them not to leave, con la palabra not antes del to. Veamos 3 ejemplos más. Someone has to tell him not to eat all the cookies. Tell him not to shoot the messenger. Tell her not to worry. I'll tell him not to eat them all. Okay, welcome back. Let's look at the second part. Ready? Tell her not to throw it away. I'm sure we can use it again. Dile a ella que no lo tire. Estoy segura de que podemos volver a usarlo. Ok, la segunda parte es el verbo to throw something away. Ok, so repeat, to throw something away. Significa que tirar algo a la basura. Por ejemplo, throw the vegetables away. Tira las verduras. So las verduras. Repeat the word with me. Es la palabra del día. Vegetables. Vegetables. Quedan en 3 sílabas. No decimos vegetables. No en 4, pero con 3. Repeat. Vegetables. Vegetables. Muy bien. So throw the vegetables away. Tira las basura. Tira las verduras. Because they're bad, right? No son buenas. No son frescas. Throw it away. It's broken. Tíralo. Está roto. So again, to throw something away. Ahora negativo. Don't throw it away. No lo tires. Okay? Tell her to throw it away. Tell her not to throw it away. Again, so to throw something away. Tirar algo a la basura. Tirar algo a la basura en inglés se expresa normalmente con el verbo compuesto to throw away. Es un verbo separable, es decir que to throw something away es igual de correcto que to throw away something. Claro que si sustituimos something por un pronombre it, en este caso, solo se puede decir to throw it away y nunca decimos to throw away it. Te doy 3 ejemplos más. Throw away all your clothes and let's get shopping. Are you crazy? I can't throw away all my clothes. Come on, throw them away. And throw away your handbags too. Okay, lo estás haciendo genial. Let's look at the
the last part, okay? La última parte. Tell her not to throw it away. I'm sure we can use it again. Dile a ella que no lo tire. Estoy segura de que podemos volver a usarlo. Ok, la última frase, la última parte es I'm sure we can use it again. Vamos por partes. I'm sure, right? I'm sure, estoy segura. To be sure es estar seguro. Por ejemplo, I'm sure they'll win. Estoy segura de que ganarán. I'm not sure it's correct. No estoy segura de que esté correcto. So again, to be sure, right? Next, we can use it again. We can use it again. Podemos volver a usarlo. Okay, we can use it again. Di again conmigo. Again. No again, pero again. Again. Okay, again. En español, volver a o simplemente otra vez. Decimos again. So, ejemplos. I want to see you again. Quiero volver a verte. O quiero verte otra vez. I want to see you again. I'm sure we can see them again. Estoy segura de que podemos volver a verles. So repeat todo junto. Tell her not to throw it away. I'm sure we can use it again. See you next time. Con la frase I'm sure we can use it again, repasaremos 3 aspectos importantes del inglés. El primero, para frases que empiezan por seguro que o estoy seguro de que, nosotros decimos I'm sure. Así que I'm sure we can use it equivale tanto a seguro que lo podemos usar como estoy seguro de que lo podemos usar. El segundo aspecto, si a can le sigue un verbo, este será un infinitivo sin el to. We can use this example. Y el tercero, usamos again para expresar la idea volver a. Podemos volver a usarlo, en inglés es we can use it again. Ahora veamos 3 ejemplos más. I'm sure you can do it again. I'm sure we can meet again. I'm sure she can call again. Hello and welcome again to a new class. All right, let's look at our sentence. Are you ready? Bien. I'm going to wash the car now, but I'll be back later. Voy a lavar el coche ahora, pero volveré más tarde. Ok, la primera parte es I'm going to wash the car now. Ok, decimos voy a lavar el coche ahora. So, going to es una forma de decir el futuro. Ok, y expresamos que planes en el futuro. Okay, a la hora de hablar, ya has tomado la decisión de hacer esa acción. Entonces estás diciendo tu plan que ya has hecho. Entonces, going to, pero en realidad conjugamos el verbo to be. So, I'm, después, going to, más verbo simple, verbo básico. Por ejemplo, I'm going to buy a new car. Voy a comprar un coche nuevo. I'm going to buy a convertible. ¿Ok? ¿Qué significa convertible? Significa coche descapotable. I'm going to buy a convertible. Are you going to remember this lesson? ¿Vas a recordar esta lección? So again, going to, pero en realidad conjugamos el verbo to be. Are you going to be here in a few minutes? Okay, good. I'm going to take a break. See you in a few minutes. Probablemente la forma más simple de formar frases en futuro en inglés es tal y como hacemos en este teaching point, con el verbo to be conjugado de acuerdo con el sujeto correspondiente y going to seguido de infinitivo. Fíjate, I'm going to teach you, te voy a enseñar. You're going to learn, vas a aprender. It's going to be so much fun. Y va a ser muy divertido. ¿Te suena esta última frase de la clase 20? Bien. Veamos 3 ejemplos más. I'm going to see Daniel this evening. Nobody's going to vote for them again. We're going to have a drink and then go see a movie.
Okay, so the second part, practicamos un poco la pronunciación. Miramos. I'm going to wash the car now, but I'll be back later. Voy a lavar el coche ahora, pero volveré más tarde. Aquí, to wash the car now. Lavar, to wash. Pero vamos a practicar el sonido SH. Shh, shh. Ese sonido cuando haces así, shh, right? Como silencio. Miramos palabras con estas dos letras juntas. Por ejemplo, shoe, shoe, shop, dish, dish, wash, wash, shampoo, shirt. Y, la comida, sushi, sushi. Mucha gente dice sushi. Muy mal, muy mal. La primera parte es su, como Susana, su, y después viene la SH. Sushi. Ok, bien, sushi. I'm going to wash the car. I'm going to wash the car. Shh, así, wash. I'm going to wash my hair with shampoo. Ok, voy a lavarme el pelo con shampoo. So repeat, shh, así, shh. Con el verbo to wash, lavar, podrás practicar dos de los sonidos más anglosajones. El de la W, que en realidad es como si fuera la U castellana y nunca una G. Y el de sh, que se produce como si estuviéramos mandando a callar. Shh. Así que no seas de los que dicen wash cuando quieren decir wash. En cuanto al uso del verbo to wash, fíjate que vosotros decís, por ejemplo, lávate las manos. Nosotros decimos wash your hands. Literalmente, lava tus manos. Y así con todas las partes del cuerpo. Veamos 3 ejemplos más. Wash your hands after you wash the car, okay? Where can I wash my clothes? I'm going to wash my hair now and brush my teeth later. Ok, ya estamos con la última parte. I'm going to wash the car now, but I'll be back later. Ahora voy a lavar el coche, pero volveré más tarde. Okay, the last part is I'll be back later. Volveré más tarde. Aquí es otra forma de futuro, usando will. Ok, will. Y decimos I will, pero con la contracción I'll. Y después el verbo I'll be back later. Ok, so el verbo to be back significa volver o estar de vuelta. Por ejemplo, he'll be back later. Él volverá más tarde. They'll be back after class. Volverán después de la clase. Now, ojo aquí, later también significa más tarde. Mucha gente dice late. I'll be back late. Pero late es tarde. Pero más tarde es later. Later. Okay, so don't forget. No lo olvides. I'll be back later. Yo volveré más tarde. Okay, usamos will aquí porque es una decisión espontánea. Right? Decides en un momento. Volveré más tarde. I'll be back later. Okay? So, our class is over. But don't worry. I'll be back later. Keep practicing. See you next time. Igual que preferimos usar el verbo to be para expresar la idea de llegar tarde y decimos to be late, también elegimos muchas veces el verbo to be cuando hablamos de volver y usamos la expresión to be back. Vamos a ver 3 ejemplos más. When will you be back, Mr. Terminator? Don't worry, I'll be back tomorrow. Those birds will be back next June. You'll see. Hello and welcome to a new day and a new class. Okay, I'm excited to teach you today. Are you ready? Make the necessary changes and send it to me straight away. Okay? Haz los cambios necesarios y envíamelo enseguida.
Ok, la primera parte es to make changes, hacer cambios, ok? So to make, no decimos to do, pero to make, ahí. Ok, so hacer cambios, to make changes, ok? Ojo, la pronunciación changes, dos sílabas. Change es singular, changes, plural, dos sílabas, changes. Por ejemplo, tell him to make the necessary changes. Dile que haga los cambios necesarios. Y aquí necessary, necessary. Ponemos el énfasis en la primera sílaba, necessary. Make the necessary changes. We have to make some changes. Tenemos que hacer algunos cambios. Are they going to make any changes? ¿Van a hacer algunos cambios? It's time to make some changes. Es hora de hacer cambios, algunos cambios. So repeat, to make changes es hacer cambios, no to do, ¿ok? Y changes. ¿Cómo sabemos cuándo hay que usar el verbo to make y el verbo to do? Nosotros lo sabemos porque somos nativos y tú tendrás que aprenderte cada caso estudiando y practicando todo lo que puedas. En este curso hemos visto que we make appointments, we make decisions, and we make mistakes. Y en este teaching point vemos que we make changes too. Así que, a partir de ahora, make sure you make the necessary changes in your life to make your English better. Veamos 3 ejemplos más. We need to make the necessary changes now. I'm not making any changes until you pay me. Learning English can make a big change in your life. Okay, let's repeat the sentence and look at the second part. Make the necessary changes and send it to me straight away. Haz los cambios necesarios y envíamelo enseguida. Okay, la segunda parte es and send it to me y envíamelo. Ok, ojo aquí, tenemos dos pronombres y dos complementos. Ok, dos pronombres complementos. Send it to me, envíamelo. Now, ojo, muy importante, send it to me. Nunca decimos send it me. No, nunca pueden tocar así. It me. No, hay que separar esos dos complementos, dos pronombres complementos. Send it to me. ¿Ok? Send it to him. Envíaselo a él. Send it to them. Envíaselo a ellos. ¿Ok? So send it to them. Send it to me. Okay, so repeat. Send it to them. Nunca decimos send it me. Send it them. Nunca. Send it to me. Send it to me right away. Send it to him right away. El verbo to send, enviar, en este teaching point nos da oportunidad de practicar el baile del pronombre directo e indirecto, que también va unido a otros verbos, como to give. Cuando en castellano decís envíamelo, con la persona me primero y el objeto lo después, en inglés solemos decirlo justo al revés. Send it to me, con el objeto it primero y con la persona me después. El verbo to give funciona igual. Por ejemplo, dámelo sería give it to me. Veamos 3 ejemplos más. Can you please send it to me? I'll send it to you in a minute. Don't send them to her, send them to him.
Bueno, ya llegamos a la última parte. Here we go. Make the necessary changes and send it to me right away. Okay, haz los cambios necesarios y envíamelo enseguida. So, la expresión al final de la frase es right away. Right away, dos palabras. Right away or straight away. Okay, digo las dos porque americanos decimos right away, pero los ingleses dicen straight away, ¿ok? Pero los dos son iguales, los dos son válidos. Ejemplos. Send it to me straight away or send it to me right away. Check the figures straight away. Comprueba las cifras. Figures. Bien, repeat. Figures. La palabra del día. Figures. Muy bien. Check the figures straight away or check the figures right away. Again, straight away or right away. I'll do it right away. I'll do it straight away. Check the figures straight away. Please sign the contract and send it to me straight away. Por favor, firma el contrato y envíamelo enseguida. Okay, so repeat, straight away, or para americanos decimos right away. Los dos son válidos. Make the necessary changes and send it to me straight away. La expresión straight away, que por cierto empieza por S y no por E, decimos straight away, es sinónima de immediately y right away, que todas equivalen a enseguida. Así que en frases como send it to me straight away, podríamos sustituir el straight away por right away e immediately, e incluso right now, ya que todas indican inmediatez. Hay otros casos en los que el trío straight away, right away e immediately no son intercambiables con right now, ya que la traducción de right now es ahora mismo. También se puede referir al instante en el que se habla. Así que, right now, we're giving you an explanation and we'll give you some examples straight away. Así que veamos 3 ejemplos más. Just finish the report and send it to everyone straight away. I'll fix you some juice only if you drink it straight away. He wants me to send it to him straight away. Hello and welcome again. Are you ready for today's class? Okay, bien. La frase es, come on, make an effort to come and see me. Venga, haz un esfuerzo para venir a verme. Ok, la primera parte es una expresión muy útil que la usamos casi todos los días, ¿no? Come on, come on. Significa venga, vamos. Y hay 2 palabras aquí, come on, ok, come on, pero juntamos las dos y suena como si fuera una sola, ¿verdad? Come on, come on. Ejemplos. Come on, you can do it. Venga, puedes hacerlo. Come on, please stop fighting. Deja de discutir. Okay, so remember en otra clase anterior vimos stop más gerundio, dejar de hacer algo. Come on, I need your help. Venga, necesito tu ayuda. Come on, practice your English with me. ¿No? Venga, vamos, practica tu inglés conmigo. Más ejemplos. Come on, they're waiting for us. Right? Están esperándonos. Venga, vamos. Están esperándonos. Remember, otra clase anterior también vimos to wait for, ¿no? To wait for. Come on, we have to leave. Okay, y es verdad. We have to go, but I'll see you in a few minutes. Imagina que quieres que alguien vaya más rápido y en inglés. ¿Qué dirías? ¿No lo sabes? Come on, seguro que lo sabes. Y ahora imagina que estás animando a alguien para que acabe una maratón interminable. ¿Qué exclamarías? ¿Pero tampoco lo sabes? Come on, you can do it. ¿No se te ocurre nada? Come on, I can't believe it. Bueno, entonces traduce esto. Vamos, venga
y anda ya. Y ahí tienes las 3 respuestas. Así que, come on, it's not that difficult. Y ahora te doy 3 ejemplos más. Come on, we need to go. Come on, you can get to the finish line. Come on, don't tell me you don't know the answer. Ok, ya estamos con la segunda parte. But let's look at the sentence again. Come on, make an effort to come and see me. Venga, haz un esfuerzo para venir a verme. Ok, la segunda parte es un verbo, una expresión muy, muy, muy útil y muy importante. To make an effort. Hacer un esfuerzo. Y aquí usamos el verbo to make, right? No decimos to do. Muy mal, muy mal. So, usamos to make, porque, claro, el verbo hacer en inglés puede ser to make or to do, y en este caso es el verbo to make. Y después, an effort, ¿ok? Conecta, an effort, ¿ok? To make an effort. Ejemplos. Are you making an effort in class? ¿Estás haciendo un esfuerzo en clase? I always make an effort at work. Right? Siempre hago un esfuerzo en el trabajo. He doesn't make an effort at school. Él no hace un esfuerzo en el colegio. Now, también podemos decir hacer un gran esfuerzo. ¿Y cómo se dice esa expresión? Hacer un gran esfuerzo. Decimos to make a big effort. Okay, so are you making a big effort in your English classes? I hope so. Okay, keep practicing to make an effort. Repasemos las cosas que hemos visto que hacíamos con el verbo to make. To make a decision, to make a mistake, to make an appointment y to make a change. Bien, ahora vamos a ver hacer un esfuerzo, make an effort, para aprender la siguiente. En inglés no decimos to do an effort, sino to make an effort. Okay? So please make an effort to remember this. Y ahora veamos 3 ejemplos más. You need to make a big effort to learn a language. I'm making an effort to stay awake right now. Make an effort to call your mother more often. Ok, bien, ya llegamos a la última parte. Ready? Come on, please make an effort to come and see me. Venga, haz un esfuerzo para venir a verme. Ok, la última parte es una expresión y significa que venir a ver. To come and see. Ok, so repeat. To come and see. Venir a ver. Pero también se puede omitir and y decir perfectamente to come see. Por ejemplo, can you come and see me tonight? ¿Puedes venir a verme esta noche? También omitiendo and, perfectamente, puedes decir, can you come see me tonight? Más ejemplos. They always make an effort to come and see us. Right? Siempre hacen un esfuerzo para venir a vernos. Otra vez, puedes omitir and. Right? They always make an effort to come see us. Y son iguales. When can you come and see me? Pues, I can go the day after tomorrow. ¿Ah? La palabra, la expresión del día. The day after tomorrow. 3 palabras. The day after tomorrow. 4. Significa pasado mañana. Okay, so when can you come see me? Oh, I can see you the day after tomorrow. Okay, keep practicing. We'll see you next time. Aquí tenemos el final de la frase de esta clase, to come see me, que se traduce para venir a verme. La frase en castellano es prácticamente espejo de la inglesa, con la excepción de a en para venir a verme, que es opcional en la versión inglesa. De hecho, para venir a verme se podría decir de las 3 formas siguientes. To come to see me, la menos natural. To come and see me
y to come see me, las más normales. Veamos 3 ejemplos más. You must come see us soon. Go get your mother. There's someone asking for her. Come live with us. It'll be so much fun. Hello and welcome to today's class. Okay, let's look at the sentence for today. Are you ready? Bien. Tell them to be quiet. The baby's asleep. Okay, diles que se callen. El bebé está dormido. So la primera parte es tell them. Diles. Okay, tell them to. So significa diles que y después que se haga algo. Okay, so we always say to tell someone to do something. No olvides esa to. Es muy importante. Okay, so tell them to do it. Diles que lo haga. Ejemplos. Tell them to come here. Diles que vengan aquí. Tell them to come here. Tell them to look over the report. Diles que repasen el informe. Again, tell them to. No olvides el to. Muy importante. No me digas tell them look over or tell them come here. No, tell them to come here. Tell them to look over the report. Tell him to fix the washing machine. Okay, dile que arregle el qué. The washing machine, la lavadora. La palabra del día. Diles que vengan. Dile que se siente y dime que me vaya de vacaciones. Para hacer este tipo de construcciones en inglés, la fórmula es muy sencilla. Tell más pronombre o persona correspondiente más to más verbo en infinitivo. Así que diles que vengan sería tell them to come. Dile a él que se siente sería tell him to sit down. Dile a ella que se siente sería tell her to sit down. Y dime que me vaya de vacaciones sería tell me to go on vacation. Así que venga, tell me to go on vacation. Thank you. All right. Ahora veamos 3 ejemplos más. Tell them to go home. Don't tell her to sing a song or you'll be sorry. Quick, tell Richard to call the police. Ok, veamos la segunda parte. Tell them to be quiet. The baby's asleep. Diles que se callen. El bebé está dormido. Ok, la segunda parte aquí es to be quiet. Ok, to be quiet significa que callarse o estar callado. Ok, so to be, el verbo to be, después quiet. Ok, di la palabra conmigo, quiet. Por ejemplo, be quiet. I'm teaching, right? Shh, right? So, cállate, estoy enseñando. Tell them to be quiet. Diles que se callen. Okay, tell them to, remember, tell them to be quiet. You have to be quiet in the library. Tienes que estar calladito, callado en la biblioteca. You have to be quiet in the library. ¿Dónde más? Where else? You have to be quiet in the movie theater, right? Y también, ¿dónde más? You have to be quiet in class, porque tienes que escuchar, right? You have to listen. So be quiet. The kids are sleeping. Shh, right? Cállate. Los niños están durmiendo. Okay, so be quiet. So to be quiet, estar callado. So keep practicing. We'll see you in a few minutes. Shh, be quiet and listen to the explanation. To be quiet significa estar en silencio, bien se trate de personas o cosas. Por ejemplo, my students are always quiet in class, que significa mis alumnos siempre están en silencio
en clase. O libraries are usually very quiet, que es las bibliotecas suelen estar en silencio. Además, para mandar a callar a alguien educadamente, solemos usar to be quiet en su forma imperativa. Por ejemplo, be quiet, please. Y a veces hasta nos comemos el verbo y decimos quiet, please. Veamos 3 ejemplos más. Be quiet, please. I'm trying to study. Tell the neighbors to be quiet, please. Can you please be quiet downstairs? We're trying to get some sleep. Ok, ya estamos con la última parte. Are you ready? Bien. Tell them to be quiet. The baby's asleep. Diles que se callen. El bebé está dormido. Ok, la última parte. El bebé está dormido. The baby is asleep. Pero usamos la contracción. The baby's asleep. Decimos to be asleep. El verbo to be más asleep. Ok, ojo. Asleep. Asleep es una palabra y con la A, empezando con A. Asleep. Not to be sleep, pero to be asleep. Por ejemplo, the children are asleep. Los niños están dormidos. También se puede decir the children are sleeping. Están durmiendo. Es lo mismo. It's exactly the same. So the children are asleep. Be quiet. Shh. My grandmother's asleep. Right? Shh. Silencio. Or cállate. Mi abuela está dormida. Are they asleep? Yes, they are. Or no, they aren't. ¿Están dormidos? Sí o no. Tell them to be quiet. The children are asleep. Okay, tell them to be quiet. My grandmother's asleep. Tell them to be quiet. The baby's asleep. Keep practicing. We'll see you next time. ¿Cuál es la diferencia entre estar dormido y estar durmiendo? Mientras te lo piensas, fíjate en la explicación gramatical. Estar durmiendo es to be sleeping y estar dormido es to be asleep. Veamos 3 ejemplos más. Of course she's not answering her phone. She's asleep. We can watch the movie now. He's asleep. Grandpa can't hear you. He's asleep. Are you ready?